Quiero que le presten atención a este testimonio que vamos a escuchar ahora. Es el de Fernanda. Bueno, lo acabamos de registrar porque ella acaba de regresar de Río Tercero, terminaba de hacer las gestiones para traer el cuerpo de su padre de regreso a la ciudad. Un policía retirado de la provincia de Córdoba, una persona muy reconocida, que falleció como consecuencia del coronavirus. Sin embargo, lo terrible de esto es el trajín que debieron vivir, lo va a contar ella, que terminó en algo que todavía les resulta para ellos incomprensible. ¿Por qué debieron trasladar de Río Cuarto a Río Tercero a su padre teniendo coronavirus cuando le dicen oficialmente que acá había camas? Así lo cuenta, llena de angustia. Bueno, sí, la verdad que muy angustiante, absurdo, ya no le encontramos palabra a todo esto. Bueno, mi papá se contagió de COVID a raíz de que se contagió mi marido porque se expone para ir a trabajar. Él el sábado 20, bueno, no recuerdo bien la fecha, el sábado hace 15 días atrás le hacen un hisopado, en casa nos realizan un hisopado, el martes 27 nos dan el positivo de COVID. Hasta el miércoles 28 venía todo bien, o sea, mi papá desde el viernes hasta el 28, que era el momento en el que estábamos aislados, él venía sin síntomas. El miércoles hace una desmejora, hasta ese día teníamos todos los controles del COE porque era persona de riesgo. El jueves yo llamo al COE porque ya no venían a casa, llamo al COE, les explico que mi papá estaba con inapetencia, no comía, o sea, no tenía ánimo, había comenzado con síntomas más acentuados y ellos nos decían que todos estos síntomas de mi papá eran normal, que teníamos que esperar. El domingo mi papá lo viene nuevamente el COE a controlarlo, del jueves al domingo no habían venido, vienen el domingo, lo controlan, le miran la saturación porque era lo que controlaban principalmente, el oxígeno en sangre, ven que estaba oxigenando bajo. Le piden una tomografía. Le hacen ese mismo día la tomografía en el sanatorio de acá de Río Cuarto, determinan una neumonía bilateral. En la neumonía la doctora que lo atendió consideró que no era para internar, que se podía tratar desde casa. A todo esto, por eso digo es absurdo, porque desde la misma clínica lo mandan a mi papá en un remis, o sea, teniendo COVID. Bueno, al martes mi papá ya tenía los síntomas mucho más acentuados, hizo fiebre, fue el único día que hizo fiebre. Bueno, ese día pasan nuevamente los del COE, le hacen el control y mandan a una ambulancia porque habían determinado que lo iban a internar. Cuando llega la ambulancia a casa, desconocían totalmente los médicos que mi papá iba a ser internado. Lo controlan en casa y dicen, bueno, a nosotros nos dijeron que lo iban a internar. Nosotros ya teníamos todo preparado para que lo internaran acá en Río Cuarto. No, dice, pero acá en Río Cuarto nosotros no nos dijeron nada. Automáticamente el médico que estaba a cargo ahí en ese momento manda un mensaje porque nos pregunta la mutual de mi papá que es APROS, manda un mensaje, el director de APROS le dice, en Río Cuarto no hay cama. Dice, la única alternativa es Río Tercero. Era elegir entre movilizar todo acá o trasladarlo a mi papá a Río Tercero y mi papá necesitaba oxígeno urgente. Entonces, bueno, en concordancia con los médicos, lo llevamos a Río Tercero, lo trasladamos allá a la clínica de Río Tercero. La verdad no tenemos absolutamente nada para decir porque lo atendieron muy bien a mi papá. A todo esto el COE nos llamaban por un lado, nos llamaban por el otro, sin enterarse de que mi papá lo habían internado, nos preguntaban para ver su seguimiento, pero con la incoherencia de que estaba todo mal manejado, o sea, no se comunicaban entre ellos, y nosotras con mis hermanas trasladándonos continuamente desde Berrotarán a Río Tercero durante 9 días, todos los días, porque era la única alternativa que nos quedaba para estar cerca de mi papá. No teníamos otra, llamábamos al COE para ver si podíamos conseguir acá en algún lugar, porque sabíamos ese mismo martes que a mi papá lo internan, que en Río Cuarto sí había lugar. Habíamos hablado hasta con la secretaria gremial de APROS y nos había dicho que en Río Cuarto sí había camas. El mismo martes que a mi papá lo internan, el martes 3. Entonces, como por eso decimos absurdo, considerando Río Cuarto la capital alterna de Córdoba, en donde decís, bueno, mi papá siendo ciudadano de la ciudad residente y que no tenga un lugar y que después al momento en que él fallece, que es hoy, cuando empezamos a ver la forma para trasladarlo, nos dicen, nosotros no nos hacemos cargo, ni el COE, ni la municipalidad, ni APROS. APROS nos dijo que como mi papá había fallecido, ellos no se hacían cargo del traslado. O sea que mi papá no es persona, si estaba vivo sí, pero como había muerto, no. Entonces,
al punto de que tuvimos que contratar un servicio privado que, si bien mi papá tenía una parcela en Perpetual, lo contratamos y ese servicio nos salió muy caro. No es la plata, no es la plata porque no nos interesa la plata, jamás pedimos una ayuda económica. Es en cómo se manejaron las cosas, lo inhumano de la situación, en no dejarnos ni siquiera despedirnos de él de manera más humana, todo a través de un vidrio. No pudimos ni siquiera dar un beso, ni acercarnos, ni nada. O sea, mis hermanas durante 9 días no lo vieron. Es todo muy inhumano porque no consideran nada, y es ilógico, porque en el sanatorio privado los trasladan el mismo día que le hacen la tomografía, en un remis lo mandan a mi casa, porque nosotros no podíamos ir a estar con él, ni siquiera mis hermanas que no tenían COVID, no podían ir al sanatorio, porque... Y sí, porque cuando buscamos, que mi papá aportó durante todos sus años de trabajo, mi papá era policía, retirado de la policía, y aportó de manera obligatoria a la mutual, y cuando realmente la va a usar, porque mi papá era una persona sana, absolutamente sana, no fumaba, no era alcohólico, tenía una vida activa, normal, era un hombre de 74 años, pero llevaba una vida activa. Y cuando necesitamos de la mutual, porque son ellos los que nos mueven a Río Tercero, después nos dejan al azar.